En este video vamos a repasar con ejercicios los conceptos de estado líquido, sus propiedades aplicando fuerzas intermoleculares, también formulación y nomenclatura inorgánica, además del tema de estequiometría, balance de ecuaciones, las leyes ponderales, reactivo limitante, porcentaje de rendimiento, masa equivalente. Para ello te recomiendo que intentes desarrollar y luego vas a la solución. Pausas el video y vas a la solución. ¿De acuerdo? Los ejercicios están separados en 3 bloques. Primero, estos 4 ejercicios, intenta desarrollarlo y luego puedes ver la clave y después la solución. No se diga más, empecemos, chicos. A ver, pausa el video e intente desarrollar. Ejercicio número 1, primera proposición. Dice, el propanol presenta mayor tensión superficial que la acetona. Observamos que la estructura del propanol, un alcohol, presenta OH dentro de sus enlaces. ¿Eso qué significa? Que cuando una molécula de propanol se une a otra molécula de propanol, va a ser mediante la interacción puente de hidrógeno. Mientras que la acetona es una molécula polar también, pero no presenta puente de hidrógeno, dado que en su estructura no hay un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Bien, en ese sentido, la tensión superficial se relaciona con la resistencia de los líquidos al incremento de su área superficial. Las moléculas que tienen menor atracción intermolecular van a tener menor tensión superficial, dado que al presentar menor fuerza de atracción entre sus moléculas, estas pueden incrementar el área de sus superficies de manera más fácil. Quiere decir que si relacionamos la fuerza intermolecular con la tensión superficial, esta es de manera directa. Mayor fuerza intermolecular significa mayor tensión superficial. Por lo tanto, esta proposición es correcta. La segunda proposición dice que las moléculas con puente de hidrógeno se evaporan más rápido comparado con las sustancias que presentan interacción London o fuerzas de dispersión de London. Tener en cuenta que la evaporación es el proceso físico mediante el cual las sustancias líquidas pasan a la fase gaseosa o vapor. Y para ello se debe vencer las fuerzas intermoleculares. Las moléculas que tienen menor fuerza intermolecular se evaporan fácilmente comparado con las que tienen mayor fuerza intermolecular. En ese sentido, si una molécula presenta puente de hidrógeno, va a tener mayor dificultad para poder evaporarse, dado que la fuerza intermolecular puente de hidrógeno tiene mayor intensidad que el dipolo-dipolo y mayor intensidad que las fuerzas de dispersión de London. Por lo tanto, esta proposición será incorrecta, porque las moléculas con puente de hidrógeno se evaporan con lentitud. En la tercera proposición dice, cuanto mayor es la viscosidad de un líquido, más rápidamente fluye. Cabe resaltar que la viscosidad es la resistencia de los líquidos a fluir, que significa el desplazamiento de unas moléculas del líquido sobre otras. Por lo tanto, esta proposición es incorrecta porque a mayor viscosidad, mayor resistencia
a fluir. Por lo tanto, la primera proposición es correcta, la segunda es incorrecta y la tercera es incorrecta, siendo la alternativa A que contiene la única proposición correcta. 1. Clave A de aprobado. En el ejercicio número 2 nos pide establecer la correspondencia entre la sustancia y el tipo de fuerza intermolecular predominante. Tenemos al cloruro de hidrógeno, al yodo y al alcohol etílico. Cabe resaltar que el tipo de interacción intermolecular que va a presentar una determinada sustancia depende de la polaridad de la molécula. En ese sentido, la molécula de cloruro de hidrógeno es diatómica y heteronuclear. ¿Eso qué significa? Que esta molécula está formada por dos átomos y son átomos de distintos elementos. Por lo tanto, esa molécula es polar. En el caso de la molécula del yodo, vemos que se trata de una molécula diatómica y homonuclear, es decir, una molécula formada por dos átomos de un mismo elemento. Y si ese es el caso, estamos frente a una molécula no polar o apolar. Y en el caso de las moléculas del alcohol etílico, estamos observando que se trata también de una molécula polar, dado que presenta al carbono enlazado con hidrógenos y además presenta al oxígeno unido al hidrógeno. Eso significa que es una molécula polar y que dentro de sus fuerzas intermoleculares presenta puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el puente de hidrógeno se da en aquellas moléculas polares que presentan dentro de su estructura enlace entre el hidrógeno y átomos pequeños y muy electronegativos, como es el caso del fluoroxígeno o nitrógeno. En este caso estamos observando enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, por lo tanto las moléculas del alcohol etílico van a presentar fuerza intermolecular puente de hidrógeno. En las moléculas polares, pero que no presentan enlace entre el hidrógeno y los tres átomos fluoro, oxígeno, nitrógeno, entonces en esas moléculas, como es el caso del cloruro de hidrógeno, solo se presenta el dipolo-dipolo, además del hondo, pero el que prevalece es el dipolo-dipolo. En el caso de las moléculas apolares, únicamente presentan la fuerza de dispersión del hondo. Cabe resaltar que esta fuerza intermolecular London se encuentra en todo tipo de molécula, tanto así que es la única presente en moléculas apolares. Bien, esta es la relación correcta entre las sustancias y las fuerzas intermoleculares que predominan sobre ellas. En ese sentido, la alternativa correcta, alternativa C. Ejercicio número 3, el tema relacionado es formulación y nomenclatura inorgánica. En la primera proposición indican si se trata de compuestos binarios. Esta proposición es verdadera, dada que un compuesto binario es aquel que está formado por dos elementos. No confundir dos elementos con el número de átomos, porque si hablamos de atomicidad, sí se hace referencia al compuesto diatómico, triatómico, en fin. En este caso la proposición es correcta porque se trata de compuestos binarios. En la segunda proposición indica si el nombre es correcto para este óxido, óxido de mercurio 1, en el sistema Stock, por supuesto. Para saber ello,
necesitamos recordar los estados de oxidación o también identificar cuál es el estado de oxidación del mercurio en este compuesto. Y efectivamente el mercurio actúa con +1, dado que el oxígeno está actuando con -2. Por lo tanto, en el sistema Stock es correcto el nombre óxido de mercurio 1. En el sistema clásico será óxido mercurioso. En la tercera proposición dice si el óxido de calcio es un óxido ácido y el dióxido de carbono es un óxido básico. Cabe resaltar aquí que un óxido básico es aquel que se da por la combinación de un elemento metálico con el oxígeno, óxido básico. En ese sentido, el óxido básico será el óxido de calcio, dado que el calcio es un elemento metálico del grupo 2A de los alcalinos térreos, unido al oxígeno, es un óxido básico, mientras que el carbono es un no metal del grupo 4A, unido al oxígeno da un óxido ácido. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera, la segunda también es correcta y la tercera es una proposición falsa, porque nos indican que el óxido de calcio es ácido y eso es falso. Proposición entonces falsa implica la alternativa A. En el ejercicio número 4, el tema también es formulación y nomenclatura, pero en este caso formulación, nomenclatura de sales. Debemos de recordar que para poder escribir la fórmula y dar el nombre correcto de las sales es necesario tener en cuenta la formación y también cómo es la fórmula. Para formular una sal necesitamos de una parte positiva, que es un catión, y de una parte negativa, que es el anión. Cruzamos los valores numéricos de sus respectivas cargas y encontramos la fórmula de la sal. Ahora, ¿y de dónde se genera la parte positiva, el catión? ¿Y de dónde se genera la parte negativa, el anión? Tener en cuenta que para obtener una sal principalmente es mediante la reacción de un hidróxido con un ácido, y de esa manera nos genera una reacción de neutralización como productos sal más agua. No se olviden que el hidróxido nos provee de la parte positiva, el catión, y el ácido nos provee de la parte negativa, anión. El tipo de sal que se ha de formar, sal aloidea u oxisal, va a depender del tipo de ácido. Si el ácido es ácido hidrácido, la sal es una sal aloidea. Y si es un ácido oxácido, la sal que se va a formar es una sal oxisal. En la parte del anión va a presentar oxígenos. Ahora, para nombrar, primero se menciona la parte del anión y al final la parte del catión. Es decir, primero la parte negativa, seguido de la parte positiva. Entonces, al nombrar anión, primero el nombre del anión, de catión. En el ejercicio, en la primera proposición, nos indican si es correcto el nombre de bicarbonato de sodio para esta sustancia. ¿Cuándo empleamos el prefijo bi para nombrar la parte del anión?
cuando el anión viene de un ácido diprótico. Si el anión viene de un ácido diprótico, como en este caso es el ácido carbónico, el ácido carbónico forma un anión ácido cuando pierde solo un hidrógeno o sustituye un hidrógeno. Por lo tanto, queda como el carbonato ácido o llamado también bicarbonato, el cual al combinarse con el catión sodio que viene del hidróxido de sodio, recuerda que el hidróxido genera el catión, entonces ese catión es el sodio más 1, viene del hidróxido de sodio. El sodio se combina con el anión carbonato ácido o bicarbonato y formará el bicarbonato de sodio. Cruzamos los valores numéricos de las cargas y obtenemos la fórmula del bicarbonato de sodio. Es correcto entonces esta proposición. En la segunda proposición dice si ese compuesto es el sulfito de calcio. Veamos. Para poder emplear el prefijo ito, ato, al nombrar una sal oxisal, es necesario recordar cuál es el sufijo del ácido oxácido que nos va a generar los sufijos ito y ato. Si el sufijo en el ácido oxácido es oso, entonces genera el anión cuyo sufijo es ito. Y si el sufijo es ico en el ácido oxácido, entonces en el anión ese sufijo será ato. Oso genera ito, osito, ico genera ato, rico, pato, para que puedas recordarlo. Sabemos que el calcio tiene un solo estado de oxidación, que es +2. Por lo tanto, el anión está actuando también, o su carga es -2. Al intercambiarse los valores numéricos se simplificaron, por eso que la fórmula queda tal cual. Ahora, si el anión tiene carga -2, eso significa que el azufre está actuando con +4. Porque el oxígeno es -2, 3 por -2, -6, para que el resultado nos dé -2, el azufre es +4. Recordar que el azufre tiene 3 estados de oxidación de manera positiva. Actúa con +2, +4 y +6. Y los sufijos correspondientes será, cuando actúa con +2, hiposulfuroso. Y cuando actúa con +4 es sulfuroso. Y con +6 es sulfúrico. Y como observamos, para que el nombre sea correcto, en el caso del anión, es porque el azufre está actuando con +4 y como el sufijo es oso, como anión será ito. Entonces será sulfito de calcio, el nombre correcto para esta sal oxisal. En la tercera proposición nos indican si el nombre correcto para esta sustancia es hipoclorito de bario. Recordar que para poder nombrar con el prefijo hipo hay que recordar los estados de oxidación del cloro.
el cloro actúa como positivo con +1, +3, +5 y +7. Y en todos esos casos, el nombre correcto cuando actúa con +1 es hipocloroso, con +3 es cloroso, con +5 clórico y con +7 perclórico. Observamos en la formulación, como bien sabemos, el bario actúa con +2 y justamente este 2 que está fuera del paréntesis del anión viene del bario. Entonces aquí hay una unidad que corresponde a la carga del anión. Eso implica que el anión actúa con -1. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro en este anión? Vamos a determinarlo. La suma de los estados de oxidación debe darnos -1. En ese sentido, el oxígeno es -2, 4 por -2, -8. Para que el resultado nos dé -1, el cloro debe estar con +7. ¿Y eso qué significa? Que estamos en el perclórico. Esto quiere decir que el anión es el perclorato, porque el sufijo ico vamos a cambiar por ato. Y el nombre correcto para esta sustancia, una sal oxisal también, será perclorato de bario. Es una sal oxisal porque en la parte del anión lleva oxígeno. Es una forma práctica que puedes recordar. Si la parte del anión lleva oxígeno, es oxisal. Si en la parte del anión no lleva oxígeno, es una sal aloidea. Como por ejemplo, el cloruro de sodio. Lleva el anión cloruro, pero no tiene oxígenos en esa parte del anión. Por lo tanto, es una sal aloidea. ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? La primera proposición fue verdadera, la segunda también fue correcta, el sulfito de calcio, la tercera es incorrecta. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. A continuación, tenemos 4 ejercicios más relacionados con estequiometría. Unidades químicas de masa, interpretación de una fórmula química y balance de ecuaciones. Reacciones redox, por supuesto que está involucrado en esta parte. No te olvides suscribirte y dejarme en tus comentarios qué tema quisieras que se suba en un próximo video. Vamos, adelante, pausa el video, intenta desarrollar y luego ves la solución. El ejercicio número 5, el tema que aborda es estequiometría, unidades químicas de masa. Nos indican que existe un bromuro de un elemento X cuya fórmula es esta de aquí. De datos nos proporcionan que la masa atómica de X es 109. Piden hallar el valor de N, que vendría a ser el estado de oxidación del elemento X. En el dato, además nos indican que 0,269 gramos de ese compuesto contiene 6,023 por 10 a la 20 moléculas. En ese sentido, si nosotros queremos determinar el valor de N, bastará con saber cuál es la masa molar de dicho bromuro. Porque si sabemos la masa molar, ya tenemos como dato también la masa atómica de X, de dato el bromo, 80 su masa atómica, y la suma total de las masas de los átomos debe darnos la masa molar. En ese sentido, del dato partimos que 0,269 gramos del compuesto contiene 6,023 por 10 a la 20 moléculas. Entonces, diremos 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿En qué masa estará contenido? Y esa masa se llama masa molar. ¿Por qué? Porque 6,023 por 10 a la 23 es un mol de moléculas. Por eso es la masa molar, que es la masa de un mol de moléculas. Una regla de 3 y determinamos de acá la masa molar será
269 gramos por mol. Ahora, esto debe ser igual a la suma de X más N veces la masa del bromo igual 269. Aquí, reemplazando los valores del dato, X vale 109 más N por el bromo vale 80. Y esto es 269. Y de acá N sale 2. Entonces, si N viene del estado de oxidación del X, eso quiere decir que el estado de oxidación de X será más 2. La alternativa B es la respuesta. En el ejercicio número 6 nos dan una información respecto a esta sal, fosfato ácido de disodio dihidratado. Al margen de ello, nos están solicitando determinar cuántos gramos de sal anhidra y cuánto de agua hay en 354 gramos de este compuesto. Para ello necesitamos calcular cuánto es la masa de todo el compuesto y cuánto hay allí de sal anhidra y cuánto hay de agua. Veamos. Para ello primero entonces calculamos la masa molar del compuesto. Y como vemos, la masa total es 178 gramos por mol y de esos 178, 142 es la masa de la sal sin agua, sal anhidra, y la masa de agua es 36 gramos. Entonces nosotros diremos 142 gramos de fosfato ácido de sodio están contenidos en 178 gramos de compuesto. La pregunta: ¿qué masa de sal anhidra, qué masa de fosfato ácido de disodio están presentes en 354 gramos de compuesto? Operamos y obtenemos la masa de sal anhidra, una regla de 3 nada más. Entonces la masa de sal anhidra se calcula y sale 282,4 gramos. Ahora, ¿cuál será la masa de agua? Al total, que es 354 que nos proporcionan como dato, le restamos 282,4 y esa es la masa de agua. Y esta masa resulta ser 71,6 gramos. Lo que nos están solicitando no es la masa de agua, sino nos están solicitando el número de moléculas de agua que están presentes ahí. También aplicamos una regla de 3. ¿De qué manera? Sabemos que 18 gramos es la masa de un mol de agua, es decir, 18 gramos es la masa de número de Avogadro moléculas de agua. La pregunta es, en 71,6, ¿cuántas moléculas de agua habrá? Entonces, en 18 gramos de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. En 71,6 gramos de agua, ¿cuántas moléculas habrá? Número de moléculas. Entonces, al operar, obtenemos el número de moléculas. ¿Cuánto sale esto? Aproximadamente 24, redondeando 24 por 10 a la 23. Y en notación científica será 2,4 por 10 a la 24. Esa sería la respuesta respecto al número de moléculas. Y respecto a la masa de sal anhidra, esta vendría a ser la respuesta de 282,4. La alternativa C es la respuesta. Bien. En el ejercicio 7 piden balancear la ecuación y dar como resultado la suma de todos los coeficientes estequiométricos. En ese sentido, para poder balancear esta ecuación, tenemos dos posibles caminos. Uno, balancearlo de manera inmediata en el medio ácido. ¿Y por qué medio ácido? Porque observamos que esta ecuación está en su forma iónica y además la presencia de los iones hidrógeno es un indicador que esta ecuación está desarrollada en medio ácido. Y también la otra forma
es completando la ecuación, llevándolo a su forma molecular y lo balanceamos por el método redox. Después lo revisamos ello. De forma inmediata vamos a aplicar, como para recordar también, el método ion-electrón en medio ácido. Para ello, primero debemos separar las semireacciones de oxidación y reducción. Recuerda, observamos que el cobre se oxida al pasar de 0 a +2 y el nitrógeno del nitrato, que está con +5, pasa a nitrógeno +2 en el monóxido de nitrógeno. Bien, ya está separado esto. Acto seguido, balanceamos los átomos distintos a hidrógeno y oxígeno. En ese sentido, en la oxidación no tenemos ningún átomo ningún átomo de cobre que balancear, porque el cobre ya está balanceado. Un cobre en los reactantes, un cobre en los productos. En la reducción tenemos un nitrógeno como reactante y un nitrógeno como producto, y también está balanceado. Seguido vamos a balancear los átomos de oxígeno. En la oxidación no hay ningún oxígeno, por lo tanto no tenemos nada que balancear. En la reducción sí. ¿Y qué dice el método ion-electrón para balancear los átomos de oxígeno? Agregar moléculas de agua al lado donde hacen falta. Observamos que en los reactantes hay 3 oxígenos y en los productos solo hay 1. Entonces debemos agregar 2 moléculas de agua al lado derecho de la ecuación. Ahora sí tenemos 3 oxígenos, 3 oxígenos. Al balancear oxígenos estamos introduciendo hidrógenos. Y para balancear hidrógenos, el método indica que hay que agregar iones hidrógeno al lado donde hace falta. Vemos que al agregar 2 moléculas de agua involucramos 4 hidrógenos, entonces 4 iones hidrógeno al lado izquierdo. Ahora está balanceado oxígeno, está balanceado hidrógeno y está balanceado los átomos de nitrógeno. Acto seguido, después de balancear los átomos, balanceamos las cargas, y para ello debemos agregar únicamente electrones. En la oxidación vemos que se perdieron 2 electrones, entonces por acá estas 2 cargas positivas del cobre con 2 electrones, 2 cargas negativas, se vuelve 0, y también 0 en la parte de los reactantes. En la reducción tenemos una carga negativa de parte del nitrato y 4 cargas positivas de parte del ion hidrógeno. Y a la derecha no tenemos ninguna carga, todo es 0. Por lo tanto, una negativa del nitrato más 4 positivas serán en el global 3 positivas. Para que se vuelva 0 debemos agregar 3 electrones, entonces más 3 electrones. Una vez balanceadas las cargas, ahora debemos igualar el número de electrones perdidos y ganados. En la oxidación se pierden 2 y en la reducción se ganan 3. ¿Cómo lo igualamos? Multiplicando arriba por 3 y abajo por 2. Y lo único que debemos hacer para dar la ecuación finalmente balanceada, y en medio ácido la presencia de los iones hidrógeno nos va a indicar en medio ácido está balanceada esta ecuación, debemos sumar estas 2 semireacciones. Y al sumar tenemos 3 cobres más 2 nitratos, primero la parte de los reactantes, más 2, 4, 8 hidrógenos. Eso es todo. Los electrones se van a cancelar porque serán 2 por 3, 6 electrones en los reactantes y 6 electrones en los productos. En la parte de los productos, en la oxidación, 3 cobre más 2, más en la parte de los productos de la reducción, 2 monóxidos de nitrógeno más 2 por 2, 4 aguas. Y esa sería la ecuación balanceada en medio ácido.
Nos piden la suma de coeficientes y 3 y 2, 5 y 8, 13, 3, 16, 2, 18 y 4, 22. Esa será la respuesta, la alternativa E de Escandio. Siguiente ejercicio. Nos dicen que se introduce un alambre de cobre en una solución de ácido nítrico y concentrado. Y luego de ello se va a observar un desprendimiento de monóxido de nitrógeno y la formación de iones cobre. Si esto lo expresamos mediante una ecuación, ¿cómo va a quedar la ecuación? Veamos. Entonces, acá tenemos la ecuación tal cual nos indican en el texto. Este ejercicio sería complicado si es que no hubiésemos tenido previamente el ejercicio número 7, el cual vendría a ser muy similar a este ejercicio. ¿Qué sucede? En el ejercicio número 7 nos indicaban que se tenía el cobre en presencia de iones hidrógeno y nitrato. En ese sentido, lo que nos estaban indicando es que estaba en presencia de ácido nítrico. Y cuando nosotros hemos balanceado la ecuación, hemos balanceado medio ácido, ¿cierto? Además, debemos de tener en cuenta que este cobre más 2 va a estar acompañado de aniones nitrato en su forma molecular. Además, si es que tenemos el hidrógeno, vamos a tener también como producto, si entra hidrógeno como parte de ácido nítrico, se va a generar también agua. Por supuesto que esa molécula de agua se va a obtener luego de balancear la ecuación. Entonces, acá el cobre más 2 estaría junto al anión nitrato para que pueda estar en su forma neutra. En ese sentido, la ecuación molecular sería cobre más ácido nítrico genera nitrato de cobre más monóxido de nitrógeno más agua. Entonces, recuerdan que en el ejercicio anterior les dije, podemos tener otra forma también de balancear esta ecuación. ¿Cuál era? Completándolo en su forma molecular y aplicando el método redox. Y tendremos una ecuación balanceada donde los coeficientes que se va a obtener van a ser los mismos que se obtuvieron en el ejercicio número 7. ¿Por qué? Porque se trata de la misma reacción química. Miren, solo que en este caso es que la ecuación está en su forma molecular. Entonces, en base a la ecuación molecular balanceada, nos piden analizar y determinar cuál es la alternativa correcta. En la alternativa A indican que se van a formar 2 moles de monóxido de nitrógeno por cada mol de cobre. Recuerden que los coeficientes estequiométricos nos indican la relación del número de moles y estamos observando que 3 moles de cobre permiten obtener 2 moles de monóxido. Entonces esa alternativa A es incorrecta porque dice por cada mol de cobre. En la alternativa B dice que en la ecuación redox la relación molar del ácido nítrico al monóxido de nitrógeno es de 4:1. Verificamos que la relación molar del ácido nítrico involucra 8 moles de ácido nítrico y el del monóxido viene a ser 2 moles. Efectivamente, si simplificamos, tendremos que la proporción es de 4:1, sacándole mitad. ¿Es correcto? Por lo tanto, la alternativa B vendría a ser la alternativa correcta. También analizamos las otras alternativas.
En la C dice que el nitrógeno se oxida. Vemos que el nitrógeno en el ácido nítrico se encuentra con +5 y en el monóxido de nitrógeno actúa con +2. Por lo tanto, de +5 a +2 es una reducción y no una oxidación. Esa alternativa es incorrecta. El cobre se reduce. Observamos que el cobre, en la alternativa D, el cobre pasa de 0 a +2. Eso es una oxidación. Por lo tanto, en falso. El ion nitrato es el agente reductor. Eso es falso, porque el ácido nítrico, correcto, forma la especie o es la especie que actúa como agente oxidante. ¿Por qué? Porque permite la oxidación del cobre. En ese sentido, no tendría coherencia decir que el nitrato es el agente reductor. Más bien el ácido nítrico es el agente oxidante. Por lo tanto, la alternativa B es la correcta. En estos 4 ejercicios vamos a recordar las leyes ponderales, la ley de Proust, en el cual involucra reactivo limitante, rendimiento de una reacción, y también vamos a tener en cuenta la ley de la conservación de la masa y finalmente, con el ejercicio 12, la masa equivalente. Vamos. Ejercicio número 9 nos indican que se tiene una mezcla de óxido de magnesio y óxido de cobre 2. En total dice que suman 6 gramos. Si ponemos la masa de óxido de magnesio M y la masa de óxido de cobre 2 M', por lo tanto M más M' es 6 gramos. Además indica que al reaccionar con exceso de ácido sulfúrico se va a obtener los sulfatos de magnesio y de cobre respectivamente, que en total suma 14 gramos. Entonces, si la masa de sulfato de magnesio es A y de sulfato de cobre es B, ambos dice que A más B es 14 gramos. Bien, con estos datos entonces lo que tenemos que buscar es una relación entre M y A y también entre M' y B. Y de esa manera vamos a obtener 2 ecuaciones con 2 incógnitas y podemos dar respuesta al problema. Tener en cuenta para esto la ley de la conservación de la materia. La masa de magnesio que entra al proceso debe ser igual a la masa de magnesio que sale del proceso. Y también igual la masa de cobre que entra tiene que ser igual a la masa de cobre que sale. Entra el cobre como óxido de cobre. ¿Cuánto es el de cobre? Nada más la masa de cobre. Sale el cobre como sulfato de cobre. Solo hay que involucrarnos con la masa de cobre. Entonces, para ello relacionamos con la ley de la conservación de la materia y también la composición centesimal. Entonces, en el caso del óxido de magnesio, el óxido de cobre y también los sulfatos respectivos, debemos realizar la siguiente relación o también en base al siguiente razonamiento. Vamos a ponerlo acá en borrador. Si este es el óxido de magnesio y su masa molar, magnesio 24, oxígeno 16, es 40. ¿Sí o no que la masa de magnesio es 24 gramos? Porque de todo ese óxido de magnesio, 24 corresponde al magnesio. Entonces es 24 de un total de 40 por 100%. Eso es la composición en magnesio. O también de otra manera podemos razonar con una regla de 3. Podemos decir 24 gramos de magnesio están presentes en 40 gramos de óxido de magnesio. ¿Qué masa de magnesio estará presente en una masa
M de óxido de magnesio, y eso es por dato. Y de acá despejamos y la masa de magnesio será 24 sobre 40 de un total M. Y eso es lo que vamos a poner por acá. Masa de magnesio será 24 de 40 del total que es M, que es lo que está entrando, ¿no? Una masa M de óxido de magnesio. Igualmente para el óxido de cobre. En el caso del cobre, presente en el óxido de cobre 63,5 de un total de 79,5 es el cobre. Entonces, como tenemos una masa M' de óxido de cobre, será 63,5 de 79,5 de un total de M'. Igualmente hacemos con la masa de magnesio y la masa de cobre en sus respectivos sulfatos. Ahora, por la ley de la conservación de la masa de magnesio que entra tiene que ser igual a la masa de magnesio que sale. Igualmente la masa de cobre que entra es igual a la masa de cobre que sale. Y establecemos una relación entre M y A y M' y B. Vamos a igualarlo. Operando estas relaciones se va a 24 y de acá 40 con 40 y nos queda que M o que diga A es igual a 3M, ¿no? 3M es igual a A. Y para en el caso del cobre también se va a 63,5 con 63,5 y nos queda que B es 2 veces M'. De los datos, A más B es 14 gramos y A sabemos que es 3M y B es 2 veces M' y esto es 14 gramos. Reemplazamos entonces 3M más 2M', pero de esta relación M' es 6 menos M. Todo esto igual a 14. ¿Cuánto sale M? 2 gramos. Por lo tanto, M' será 4 gramos, porque es 6 menos 2. Y esa sería la masa de óxido de magnesio y óxido de cobre respectivamente. La alternativa B es la respuesta. En el ejercicio número 10 nos indican que un metal del grupo 2A, alcalino térreo, al reaccionar con el agua, forma su respectivo hidróxido, el cual tendrá esta fórmula: metal OH2. ¿Por qué 2? Porque es el estado de oxidación del metal. Como es del grupo 2A, es más 2, es estado de oxidación, más hidrógeno. Nos piden determinar la masa, o que diga cuál es el elemento que ha reaccionado con agua. Y para ello necesitamos hallar la masa atómica, y si tenemos la masa atómica del metal, podemos identificar qué metal o de qué metal se trata. En ese sentido, tenemos un dato muy importante, que 0,8 gramos del metal genera un cierto volumen de hidrógeno a condiciones normales, y eso lo podemos relacionar con número de moles. El volumen de hidrógeno lo podemos relacionar con número de moles, pero antes hay que balancear la ecuación. ¿Cuáles son los coeficientes? Siempre recomiendo que debemos de balancear la ecuación antes de realizar cualquier cálculo estequiométrico, antes de involucrarnos con los datos. Y como segunda recomendación es, una vez balanceada tu ecuación química, establecer una relación base entre la incógnita y los datos que te están proporcionando. En ese sentido, por ejemplo aquí, dato es la cantidad del metal que entra a la reacción. Entonces una relación base indica que debo poner esa masa
del metal que entra, que vendría a ser su peso atómico o masa atómica. Y al otro lado tengo que se va a generar 1 mol de hidrógeno. ¿Por qué relaciono masa-mol? Porque de dato tengo el volumen de hidrógeno a condiciones normales y eso lo relaciono con número de moles. Entonces esto es una relación masa-mol. Esta es mi relación base. Ahora pondremos la relación según los datos brindados. 0,8 gramos permite obtener un determinado número de moles. Y ese número de moles de hidrógeno lo puedo hallar porque tengo por dato el volumen a condiciones normales. Veamos cómo hacemos esto. Entonces por dato se tiene 448 mililitros de hidrógeno medido a condiciones normales, lo que equivale a 0.448 litros. Ojo, no olviden que condiciones normales hace referencia a la presión de una atmósfera y la temperatura 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Bajo estas condiciones, por teoría sabemos que 1 mol de cualquier gas, en este caso 1 mol de hidrógeno, va a ocupar 22,4 litros. Esto se define con la ecuación de estado, también se puede mostrar. Y la pregunta es, ¿qué número de moles de hidrógeno estarán ocupando 0.448 litros? Porque eso es que tenemos por dato. Entonces el resultado es, operando la regla de 3, 0.02 moles. Ahora que ya tenemos el número de moles de hidrógeno obtenido, diremos si 0,8 gramos del metal permite obtener 0.02 moles de hidrógeno, ¿qué masa de metal permite obtener 1 mol de hidrógeno? En ese sentido, esa masa coincide con la masa atómica según nuestra ecuación balanceada. Aplicamos la regla de 3 y acá la masa atómica o peso atómico será 0.8 sobre 0.02. Te va a salir en gramos, ¿no? Esto sale 40. Y esto coincide con la masa atómica del calcio. Por lo tanto, la alternativa C sería la respuesta. En el ejercicio número 11 nos indican que el metanol se produce por la reacción entre el monóxido con el hidrógeno. Antes de realizar cualquier cálculo estequiométrico, tenemos que balancear la ecuación. Una vez realizado esto, vamos a los datos. Nos dice que se combina 35,4 gramos de monóxido con 10,2 gramos de hidrógeno y piden cuántos gramos de metanol se producen con 80% de rendimiento. Para esto establecemos primero la relación base en función a la ecuación química balanceada. Vemos que 28 gramos de monóxido se combina con 4 gramos de hidrógeno y se va a generar 32 gramos de metanol. Esta es nuestra relación base según nuestra ecuación balanceada. 28 gramos, ¿por qué de monóxido? Porque el carbono 12 más oxígeno 16. Bien, si desean podemos simplificar, sacar cuarta y obtenemos la relación más sencilla, ¿no? Que vendría a ser de 7, 1 y 8. Esa es nuestra relación mínima en gramos. ¿Esto qué significa? Que 7 gramos de monóxido necesita 1 gramo de hidrógeno para generar 8 gramos de metanol. Ahora, recién una vez estableciendo esta relación base, involucramos los datos. Cuando tienes un ejercicio donde te proporcionan las dos masas de los reactivos o las masas de los reactivos, de inmediato debes pensar que uno de ellos posiblemente
sea el que está en exceso y el otro por supuesto sea un reactivo limitante. Es decir, este es un ejercicio que debería estar pensando que probablemente se trata de reactivo limitante. ¿Y cómo comprobamos ello? Viendo la proporción en que se combinan. Una forma práctica es establecer, según la relación base, una comparación con los datos. Por ejemplo, 1 gramo de hidrógeno se combina con 7 gramos. Si tú tienes 10,2 gramos, ¿con cuánto se va a combinar? Cierto que va a ser con 70 y algo. Porque relación de 1 a 7, si tengo 10,2 por 7 serían 70 y tantos. Siendo exactos, 71.4, ¿cierto? Y por dato nosotros no tenemos 71.4 gramos de monóxido, tenemos solo 35.4. En ese sentido, este vendría a ser el reactivo limitante. Ahora, también tenemos la otra forma de determinar el reactivo limitante, es con la comparación de los cocientes entre los datos entre la relación base. Veamos cómo es esto. Con este criterio dividimos entonces la masa de los datos entre la masa, según nuestra ecuación balanceada, de cada sustancia. Y acá resulta ser para el monóxido 1.264 y para el hidrógeno 2.55. El menor cociente es el reactivo limitante. Una vez elegido el reactivo limitante, solo vamos a trabajar con el reactivo limitante para determinar la cantidad de producto que se va a obtener. Entonces, ya sabemos cuál es el reactivo limitante, aplicamos nuestra relación proporcional. Recuerda siempre que la cantidad de producto obtenido depende del reactivo limitante. Por eso que los cálculos se realizan con el reactivo limitante. Entonces, en este caso diremos que 7 gramos de monóxido permite obtener 8 gramos de metanol. La pregunta es 35,4 gramos de monóxido. ¿Qué masa de metanol permite obtener? Realizamos nuestros cálculos y obtenemos. Y esta masa resulta ser 40.45 gramos de metanol. ¿Sí o no que esta masa es la masa teórica? ¿Por qué? Porque estamos aplicando nuestras leyes ponderales y esto es lo que debería resultarnos, teóricamente. Nos indica que el rendimiento de la reacción es del 80%. En ese sentido, si el rendimiento es del 80%, la masa real que se ha de obtener será 80% de ese valor teórico de 40.45 gramos. Y esto resulta ser 32.36 gramos. La respuesta alternativa C de carbono. En el ejercicio número 12 nos indican que cierto óxido básico va a reaccionar en presencia de hidrógeno o una atmósfera de hidrógeno, dice el ejercicio, y se va a generar el metal más agua. El objetivo es liberarse del oxígeno y para ello se va a formar agua. Chicos, dice que 39.46 gramos de óxido permite obtener 31.7 gramos de metal. ¿Qué significa o qué es lo que nos brinda con estos datos el ejercicio? ¿Qué información nos está brindando? Lo que nos está indicando es que 31.7 gramos de metal que se genera es el metal o es la masa del metal que entró como parte del óxido básico, el óxido metálico. Entonces de acá podemos interpretar de la siguiente manera. Tenemos el óxido básico y hay una masa de metal y hay una masa de oxígeno. Entonces
nuestra interpretación es la siguiente, ¿no? De los 39.46 del óxido, 31.7 es de metal y la diferencia es el oxígeno. La diferencia de 39.47 menos 31.7 viene a ser 7.76 gramos. En el ejercicio nos piden hallar la masa atómica del metal. Entonces, para esto, como tenemos una relación de metal que se combina con el oxígeno, podemos aplicar el concepto de masa equivalente. Entonces diremos 31.7 del metal se combina con 7.76 gramos de oxígeno. La pregunta es, ¿qué masa de metal se combina con 8 gramos de oxígeno? ¿Y por qué pongo esto? Por definición, ¿qué es la masa equivalente? La masa equivalente es la masa de una sustancia, en este caso la masa del metal, que se combina de alguna manera con 8 gramos de oxígeno. Eso es por definición. Entonces también tenemos por definición que la masa equivalente es la masa que se combina, la masa de un elemento que se combina o reemplaza 1 gramo de hidrógeno o también 35,5 gramos de cloro. Es por definición. En este caso, como tenemos una relación con el oxígeno y el metal, aplicamos esto. De acá despejamos, esta masa se llama masa equivalente, no te olvides. Entonces, despejando, ¿cuánto nos resulta la masa equivalente de ese metal? Operando esto sale 32.68 gramos. Bien, ¿esa es la respuesta? No. Lo que nos están pidiendo es la masa atómica del metal. Por definición, ¿qué sabemos respecto a hallar la masa equivalente de un elemento en un compuesto? Será la masa o peso atómico sobre el valor absoluto de su estado de oxidación en ese compuesto. En este caso, diremos entonces, esto es peso atómico sobre 2. ¿Por qué 2? Porque el metal está actuando con más 2 en el óxido. Por eso que se ha cancelado o se ha simplificado con el 2 del oxígeno. Y esto es 32.68. De acá, ¿cuánto sale el peso o masa atómica? 2 por 32.68, 65.36. La alternativa D es la respuesta. Genial, chicos. Eso ha sido todo para este video. No te olvides suscribirte, darle a la campanita para que puedas tener información conforme se van subiendo más videos al canal. Nos vemos.